¿Es Israel el pueblo de Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta, porque cientos y cientos de cristianos hoy están afirmando que Israel es el pueblo de Dios todavía, mientras que otro grupo dice que no, que Israel ya no es el pueblo de Dios. Entonces yo quisiera ver este tema interesante. Escuchen lo que voy a leer en Génesis, el capítulo 13, el verso número 15 y el verso número 16. Génesis 13, verso 15 dice lo siguiente: porque toda la tierra que ves, le dijo Dios a Abraham, le daré a ti y a tu descendencia. Escuchen esta frase: para siempre. Repitan conmigo: para siempre. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A ti y a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la venida de Cristo? Le dijo para siempre. Ahora, escuchen el verso 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, entendiendo este versículo, quiero que entiendan claramente que las promesas de Dios son condicionales. Escuchen bien, las promesas de Dios son condicionales. Hoy en día los judíos, los israelitas viven en el Medio Oriente, ¿verdad? Esa tierra Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que sería habitada por ellos. ¿Hasta cuándo? Para siempre, no se olviden. Pero escúchenme, las promesas de que ellos vivan en esa tierra fueron promesas condicionales. ¿Cómo es esto? Voy a ir al libro de Levítico, el capítulo 20, el verso 22, para explicar esto. Dice así Levítico 20, 22. Dice lo siguiente: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Ahora pongan atención: no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Pregunto: ¿qué debían los judíos, los israelitas, hacer para estar en esa tierra para siempre? Obedecerle a Dios en sus mandamientos y en sus estatutos. Pregunto: y si no lo obedecen a Dios en sus mandamientos y en sus estatutos, ¿qué pasaría? Serían votados. A ver, ahora entendamos. O sea que Dios le dice a los judíos: ustedes van a habitar en esta tierra para siempre. Pero ese para siempre no significa que van a estar para siempre en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido para siempre, pero si ustedes obedecen mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora les hago una pregunta: ¿y si no lo obedecen? Leamos un verso para afirmar que la promesa de Dios de poseer esa tierra era condicional. Deuteronomios capítulo 28, el verso 63 está hablando un verso extraordinario. Deuteronomios 28, 63 dice así: así como Jehová se gozaba en hacerlos bien y multiplicarlos, ¿qué más dice? Así se gozará Jehová en arruinarlos, en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra, la cual entráis para tomar posesión sobre ella. Ahora, yo quiero decirles que ahí el texto dice: así como Dios se gozó en introducirlos, Jehová se gozará también en, ¿qué dice?
en quitarlos, en arruinarlos. Pero una pregunta, ¿Jehová se puede gozar de la ruina? Jehová, en muchos textos el Señor dice que Él no se goza de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que este verso está diciendo? De hecho, la palabra hebrea allí no significa lo que nosotros estamos leyendo, es una traducción que estamos leyendo. La palabra hebrea ahí, sos, es una palabra que significa que es una forma hebrea de enfatizar que será tan firme en el juicio como lo fue en la bendición. O sea, así como te introduzco con esa firmeza, con la misma firmeza te voy a quitar si tú transgredes, ¿qué cosa? Los mandamientos. Esto es así entendemos cuando leemos en su sentido hebreo. ¿Ya? De lo contrario, vamos a estar predicando que Jehová se goza de la ruina, y Jehová no se goza de la ruina. El único que se goza de la ruina es ¿quién? Es Satanás. Entiendan, este verso es un verso condicional. Dios le está diciendo, así como yo te introduzco con justicia en esa tierra, también con la misma firmeza voy a sacarte de allí, pero si no obedeces, ¿qué? Mis mandamientos. Amén. Voy a usar otro verso en el capítulo 29, un capítulo más adelante. El verso 24 dice lo siguiente así: Deuteronomios 29, 24. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Saben por qué está preguntando el Señor así? Porque Israel sería sacado por su pecado. Noten lo que dice el verso 28. Dice lo siguiente: y Jehová los desraigó de su tierra con ira, con furor, con gran indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Dios le está explicando a Israel que si ellos no obedecen sus mandamientos, serían sacados de esa tierra y esparcidos para otra tierra. Y aunque las naciones digan: ¿y qué pasó con este pueblo? ¿Qué le sucedió a este pueblo? El Señor dirá: bueno, eso sucedió porque específicamente no obedecieron mis mandamientos. Ahora, pongan atención de nuevo. Cada vez que lean el libro de Génesis que cité al principio, donde dice: Dios le dijo a Abraham: a ti, a tu descendencia les daré esta tierra, allá la tierra de Medio Oriente donde viven los judíos, para siempre, no significa que Dios les haya dado esa tierra en el sentido estricto de la palabra, que es para siempre y que tengo que vivir aquí, aunque a Dios no lo obedezca, aunque a Dios no lo ame y aunque sea un pueblo idólatra, yo tengo que permanecer aquí. No, Dios les dijo bien claro: si ustedes no me obedecen, esta tierra que yo les doy con la misma justicia, con la misma justicia les voy a sacar de aquí y los voy a esparcir. ¿Por dónde? Por las naciones. ¿Estamos claros entonces? O sea, la promesa de Dios es con condición. Por eso se llama promesas condicionales. Yo quiero decirles en esta mañana lo siguiente: ¿y qué pasa si Israel está por las naciones vagando? ¿Cuál sería la condición para que Dios los regrese de nuevo? En la Biblia explica también la condición. No es que ellos van a volver el día que se les antoja, la hora que quieren, en el momento que ellos decidan. No, Dios establece reglas. Ya saben cómo Dios les da la tierra, ya saben la regla para permanecer dentro de ella. Cuando sean esparcidos por su pecado, Dios les dice cuál es la condición que ellos deben hacer, saber, para que Él los haga volver. Escuchen bien esta parte: si no existe la condición cumplida, Israel no puede regresar. No puede regresar si no han cumplido esa condición. Ahora, lean conmigo el libro de Deuteronomios, el capítulo 30. Cuidadosamente lo vamos a leer, ¿ya? Desde el 1 hasta el 3 vamos a leer versículo por versículo, que no va a necesitar intérprete. Dice Deuteronomios 30, 1 al 3 lo siguiente: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición
que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora pongan atención. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Escuchen, hermanos, pongan atención. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si hubiera sido esparcido por las naciones, ¿por qué iba a ser esparcido Israel por las naciones? ¿Por qué? Por desobediente. Pregunta: ¿cuál era la condición que Dios los colocó para traerlos de nuevo a la tierra que les había prometido? Escuchen bien, no dice simplemente que tenían que arrepentirse, sino que tenían que arrepentirse con todo su corazón y con toda su alma. No solamente ellos, también ¿quién? Sus hijos. O sea, prácticamente Dios les dijo: mira, si ustedes son echados es por su pecado, pero yo puedo volverlos de nuevo a la misma tierra al cual les he dado para siempre. Pero oiga bien, usted se me tiene que arrepentir de todo corazón, dejar todo pecado por el cual yo te voté. Entonces tú te arrepientes, y esa es la condición para que yo te haga volver. Ponga mucha atención a lo que estoy diciendo. A través de la Biblia, no es una palabra mía, Dios está diciendo eso. ¿Se dan cuenta hasta aquí que la manera de cómo permanecer en la tierra, de que Israel permanezca en su ciudad, en su tierra, en su país, en su nación, era si se arrepiente de qué? De sus pecados. Ahora voy a leer otro verso que afirma la misma cosa, hablando del mismo tema. Levítico 26 dice así el verso 41 y el verso 42, lo leo. Yo también habré andado contra de ellos, y los habré echado en la tierra, dice, de sus enemigos. Y entonces humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. El mismo Dios dice: yo también habré andado en contra de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los israelitas esparcidos por el mundo. Pero si ellos se humillaren, dice, y humillaren su corazón incircunciso, entonces yo me acordaré del pacto que hice con sus padres. ¿Qué pacto hizo? Que esa tierra sería para siempre. ¿Para quién? Para ellos. Ahora, este verso afirma la palabra de Dios, que está diciendo que para que los judíos puedan volver a su tierra de donde estén, tienen que tener arrepentimiento. Oiga, hermano, tienen que tener ¿qué? Arrepentimiento. Esa es la condición. No existe otra condición. No la busquen, no existe otra condición. Un texto más de los tantos que hay. Jeremías 29. Yo he buscado, hermanos, he encontrado como 18 versos que hablan de lo mismo, pero solo he seleccionado 3 porque yo creo que sería suficiente como para que cada uno de ustedes no dude. Dice así Jeremías 29, verso 12 al 14. Dice el 12: entonces me invocarán, eso estando lejos, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad
y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice, ¿qué cosa? ¿De dónde os hice qué? Llevar. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Cuál es la condición para que Dios haga volver a su pueblo a la tierra que les prometió para siempre? Tienen que arrepentirse de todo corazón. Y eso sí, ustedes van a ver eso en la Biblia. Siempre que Israel pecaba, Dios los echaba de la tierra, cautivos por años. Y cuando el pueblo reconocía su pecado, se humillaba, ¿qué hacía Dios? Los regresaba de vuelta. La última vez que Dios les hizo volver a su pueblo fue cuando estaban en Babilonia. Dice el libro de Daniel capítulo 9. Entonces Daniel se humilló y oró y confesó sus pecados y dijo: hemos pecado, hemos hecho. ¿Te acuerdan? Después de eso Dios hace volver a su pueblo, ¿sí? Y todo empezó de nuevo. Armaron el templo, pusieron las paredes de la ciudad, establecieron el culto, porque vinieron con una reforma. Porque eso es lo que tiene que suceder cuando Dios traiga de vuelta a su pueblo. ¿Estamos claros en esto? Y después de eso, ellos también fueron esparcidos de nuevo. ¿En qué año fueron esparcidos de nuevo? Saben, hermanos, yo quiero decirles algo que es interesante. Los judíos fueron esparcidos en el año 70, botados de allá de Jerusalén, de su tierra. Fueron esparcidos por un pecado que había varios pecados, pero uno fue el que colmó todo. Adivinen cuál fue. No tenemos que adivinar. Les voy a decir que en el año 70 los judíos fueron echados entre todas las naciones. Dios los esparció entre todas las naciones, porque mandó a Tito, emperador de Roma, y destruyó el templo, incendió la ciudad. Fueron destruidos, cayeron los muros de Jerusalén. Jerusalén fue invadida. Y los judíos fueron esparcidos por cientos de años. Y escuchen lo que les voy a decir. ¿Cuál fue el pecado que cometieron ellos para ser esparcidos entre las naciones? Mateo 23. Acompáñenme conmigo al libro de Mateo 23. Vamos a leer el verso 37 y 38. Miren lo que dice el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Qué cosa le dice? Y no quisiste. Ahora escuchen la sentencia. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Les hago una pregunta. ¿Jesús se despidió de los judíos hasta cuándo? ¿Hasta 2000 años después de Cristo? ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Él. ¿Hasta cuándo quedaría la casa desierta? Hasta su segunda venida. ¿Saben cuál fue el pecado que cometió los judíos? Lo que colmó el pecado fue que despreciaron a la vida eterna. Despreciaron a Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Saben lo que dijeron? Crucifícalo, crucifícalo. Pilato dijo: yo no me hago responsable de la sangre inocente de este justo. ¿Y saben lo que dijeron ellos? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando despreciaron al Mesías, aparte que habían matado muchos profetas, aparte que habían cometido grandes injusticias, Jesucristo vino. En una parábola Él contó diciendo: hubo un hombre que tuvo una viña y dejó encargados en su viña, y se fue este hombre lejos, y de pronto mandó, después de unos años: vaya y recójame, y habrán cosechado mis siervos, pues tienen que aportar algo de lo que han cosechado. Se fue y dijo: bueno. Lo mataron. Vino otro y no le dieron nada, lo mataron. Vino otro y lo mataron. Entonces dijo: bueno, a todos los que yo envío lo matan, voy a enviar a mi hijo heredero. Probablemente esto lo respeten, porque
están en esa tierra tantos años y me tienen que aportar porque ellos los he dejado como siervos. Cuando mandaron a su hijo, ¿qué hicieron con el hijo? Dijeron, matémoslo porque ya no, si matamos al hijo nos quedamos con la tierra, somos herederos. Y mataron al hijo. ¿Qué hará el rey con él cuando venga? Pregunta esa parábola. ¿Saben lo que estaba diciendo en otras palabras? ¿Cuántos profetas fueron enviados a ese pueblo? ¿Cuántos profetas fueron enviados? Pero ninguno retornó con vida, todos murieron. Lean la Biblia y van a ver qué le aconteció a todos los profetas que enviaban a que se arrepiente ese pueblo. Pero cuando vino Jesucristo, también, ¿qué cosa? Lo mataron. La sangre que ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se cumplió precisamente en la destrucción. Dios, a través de Jesucristo, dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que no me veréis hasta el día en que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, yo digo algo que es interesante, iglesia. Desde esa fecha, desde el año 70, los judíos fueron esparcidos por el mundo. ¿Quieren que les haga una pregunta? Nosotros sabemos que los judíos regresaron a su tierra en el año 1948. ¿Sí o no? Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es la condición para que los judíos vuelvan a su tierra después de ser esparcidos? ¿Cuál es la condición para que los judíos regresen a su tierra? Bíblicamente hablando, ¿cuál es la condición? Tienen que arrepentirse de su pecado, ellos, sus hijos, y Dios los traería de regreso. Les escucho, ¿hay alguna otra condición para que regresen? Muy bien, ahora les hago esta pregunta. Nosotros sabemos, y para nadie es un secreto, que los judíos regresaron a Israel en el año 1948, después de casi 2000 años de estar esparcidos, porque Dios así lo sentenció. Pregunta: ¿se arrepintieron de sus pecados y por eso Dios les hizo volver en el año 1948? Reconocieron en la diáspora, en las naciones, y dijeron: nuestros padres crucificaron al Mesías y lo mataron. Por ese pecado estamos esparcidos en las naciones. Ahora reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, reconocemos a Él. Entonces, por el pecado que fueron esparcidos, fue por el pecado de no aceptar al Mesías. Pregunto, en el 1948 hubo un despertar en el mundo cuando todos los judíos aceptaron al Mesías. Entonces Dios cumpliría su promesa. ¿Qué dicen ustedes? Hay que hacernos una pregunta muy sincera. No podemos negar que los judíos retornaron. Pero déjenme contarles algo que nunca les han contado, o probablemente les refresco la memoria. Ellos volvieron sin arrepentimiento. Ellos volvieron sin reconocer al Mesías y sin dejar su pecado. Quiero que ustedes lean conmigo lo que dice el Talmud judío en el presente de hoy. Esto es lo que dicen los judíos hoy. Vamos a ver si se arrepintieron. Miren lo que dicen de Jesucristo, del dador de la vida eterna. Lean conmigo esta página que voy a leer aquí. Jesús está en el infierno, castigado, dicen ellos, los judíos ahora mismo. Jesús está en el infierno, sumergido ¿en qué dice? En excremento hirviendo. Eso dice el Talmud babilónico judío en pleno siglo XXI. Y siempre se ha dicho eso de Jesús de parte de los judíos. Esa es la declaración. Dígame una cosa. ¿Qué profecía estaban cumpliendo con su regreso? Porque hoy día hay mucha gente idólatra, muchas iglesias que promueven, es que el pueblo de Israel regresó, cumplió una profecía. ¿Qué profecía cumplió?
Para que ellos retornen por la voluntad de Dios, tenían que arrepentirse de sus pecados, reconocer a quién. Pero eso es lo que ellos dicen ahora. Déjeme decirle, yo hice un tema pasado donde mostré las evidencias de que los judíos, sí, de toda su nación, el 1% cree en el Mesías, pero ese 1% mayormente son de judíos que reconocieron a Cristo estando fuera, no estando dentro. Los que salen, mejor dicho, cuando salen por comercio, por algo fuera de su ciudad, ellos estudian y reconocen al Mesías, porque dentro del propio judaísmo reconocer al Mesías es violación contra la ley y una blasfemia. No hay, yo quisiera que un cristiano pueda ir y hacer una campaña evangelística al aire libre allá en Jerusalén y hablar del Mesías. Eso no se puede, hermano. Eso no se puede. Miren lo que dice en Sanedrín 106b, hablando de Jesús, de Yeshua, que ellos le llaman Yeshu. Dice, Yeshu, hablando de Jesús, es hijo de pantera. Eso dice el Talmud babilónico, Sanedrín. Aquí he puesto una fracción nada más. Pero cuando dice hijo de pantera, pantera era un soldado romano, el cual ellos dicen que un soldado romano se acostó con María, porque María no era, como la Biblia describe, sino era una mujer que andaba con uno y con otro, con uno y con otro. Al final se acostó con un hombre llamado Pandera, es un soldado romano, el cual quedó embarazada. Eso dice el Talmud ahora mismo, no es un Talmud antiguo. El Talmud se recopiló y desde el primero al quinto siglo, o sea, estando fuera los judíos, recopilaron ese Talmud. Díganme ustedes, ¿se arrepintieron? Entonces, si no se arrepintieron, ¿cómo es que Dios los hizo regresar? Hermanos, yo quiero decirles una cosa que es interesante. Los judíos no regresaron por la voluntad de Dios. Los judíos no regresaron porque Dios los trajo por su arrepentimiento y los volvió. Escuchen bien, ellos regresaron. Ellos regresaron simplemente porque el movimiento sionista y las Naciones Unidas y grandes empresarios y banqueros crearon un estado político al cual le llamaron Israel. Israel, que vive en el Medio Oriente, escuche bien lo que voy a decir, es un estado político. Sus fines son políticos. Y ahora yo voy a mostrar evidencias históricas también. Voy a citar la Enciclopedia Británica, artículo Israel en la historia. Dice lo siguiente: Israel moderno, escuchen bien, no es la nación bíblica, es un estado político creado en 1948. Ahí está la cita histórica. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948 como resultado de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, ellos no crearon un Estado religioso. Sáquense eso de la cabeza. Ellos crearon un Estado, ¿qué? Político. Sus fines son políticos. Yo ahora les voy a mostrar evidencias históricas y les estoy mostrando evidencias bíblicas para que ustedes razonen y no idolatremos a alguien que dice ser pueblo de Dios cuando no lo es por sus características. Miren, voy a ir a otra imagen. ¿Cómo fue que aconteció? Fue un proyecto político, no un cumplimiento profético. Aquí va la cita académica. La creación del Estado de Israel fue el resultado del sionismo político liderado por Theodor Herzl, que proponía una solución política al problema judío mediante la creación de un Estado nacional judío. Yo quiero decirles que vayan a averiguar todo lo que pueden qué es el sionismo, quién originó el sionismo, cuál es el propósito del sionismo. Hermanos, ¿cómo es que Dios va a fallar a su palabra diciendo
está establecido en toda la Biblia, diciendo: si ustedes están en los pueblos y en las naciones esparcidos, yo les haré volver, aunque sigan con su pecado y aunque no se arrepientan, yo igual les haré. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia está, ya leímos los textos, que cuando ellos estén en la diáspora y se arrepientan de todo corazón y se humillen de todo corazón, entonces Dios los haría volver. El pecado del año 70 por el cual Dios los esparció fue uno: despreciar al Mesías. Para que sea la voluntad de Dios de su regreso, ellos tienen que haber aceptado al Mesías en el año 1948. Si en el año 1948 hubiera habido en todo el mundo un despertar, judíos en Brasil, judíos en Perú, judíos en Paraguay, judíos en todo el mundo, donde dicen en masa: reconocemos al Salvador, arrepentámonos, aceptemos a Jesucristo, entonces hubieran cumplido la profecía del retorno y Dios los hubiera hecho volver. Pero ustedes se dan cuenta que por 2000 años ellos no se arrepintieron para nada, y los que promovieron su regreso fue el sionismo, hombres extremadamente millonarios y banqueros. Formaron un estado llamado Israel, un estado político. El Israel de hoy no es el Israel de la Biblia. Son cosas completamente diferentes. Y la mayoría de cristianos del siglo XX y siglo XXI venera a Israel como si fuera un estado religioso. Y dice que te tienes que vestir como Israel, que tienes que andar como Israel, que tienes que hacer las liturgias de Israel, cuando Israel no es un estado religioso, un estado político. Y miren, voy a hablar un poquito del sionismo. Ustedes van a ir a hablar mucho más de eso porque van a hacer su propia investigación. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es el movimiento nacional del pueblo judío que aboga por el retorno del pueblo judío a su patria histórica. Eso es el sionismo, ¿sí? Y por la creación de un estado judío soberano. Eso dice la Enciclopedia Británica. Voy a ir a otra imagen para que podamos ampliar un poquito. ¿Quién fue el fundador del sionismo moderno? Ahí está: Theodor Herzl, 1860-1904, judío austriaco. ¿Qué más? Periodista, laico. No crean que cuando dice laico es laico de Dios, no, o de alguna iglesia, no. Escuchen lo que él dijo cuando creó ese estado: no soy religioso. El estado judío será un estado moderno, no regido por la. Eso fue lo que él dijo. Eso es el sionismo. Arcer, escuchen la parte de abajo, no creía en el Mesías, nunca creyó en el Mesías, ni fundó el sionismo por motivos bíblicos. Quería seguridad y libertad política. ¿Para quién? Hermano mío, déjame decirte que si a ti te han engañado tanto, porque hoy la gente está enviando dinero a Israel. ¿Para qué? Para que con ese dinero Israel bombardee y cometa genocidios. Israel no es un estado bíblico, es un estado político. Su retorno no es bíblico, no cumple la profecía ni la característica del retorno establecido por Dios. Pero entonces, ¿cómo la gente dice: no, pero Israel volvió, esto se está cumpliendo la profecía? No está cumpliendo ninguna profecía. Su retorno es antibíblico, promovida por el sionismo, promovida por banqueros y grandes financistas. Y la gente, como no estudia la Biblia, embobada, y tiene hasta las banderas de Israel en su templo, y flamean: Israel, Israel por aquí. El pobrecito de ti que hables mal de Israel. Ese tema lo vamos a ver un poco y ampliar en la tarde, pero permítame ir avanzando a Nathan Stores, la otra foto por favor, cofundador obviamente de una marca tan grande, un multimillonario. Él, dice ahí, apoyó económicamente al sionismo en Palestina. ¿Sí? ¿Qué hizo? Donó enormes sumas de dinero, obviamente, para la educación, la salud pública en Palestina. Era un sionista liberal, más interesado en la justicia social. ¿Qué cosa? ¿Ustedes creen
creen que ellos estaban interesados en arrepentimiento, en volver a Jehová, en restaurar lo que habían desobedecido? ¿Por cuál pecado fueron esparcidos? Por despreciar al Mesías. Hoy siguen despreciando al Mesías. ¿De qué retorno me están hablando? ¿De qué arrepentimiento me están hablando? De ninguno. Voy a ir a otra página. Baron Edmond dice lo siguiente: él fue el mayor financista del sionismo antes de 1948. Dice, Edmond de Rothschild financió más de 30 colonias agrícolas en Palestina y apoyó el proyecto sionista con millones de francos. Fue llamado el padre de Yeshua. ¿Qué significa esa palabra? Como quien decir el padre de la población en español. Esa palabra Yeshua es como asentamiento, población, pueblo. Este hombre fue llamado el padre del Yeshua, que significa gracias por darnos la población, porque financió. Él fue el mayor hombre que financió para que regresen, ¿qué cosa? Los judíos. Ellos no estaban formando no estaban cumpliendo ninguna profecía. Ellos lo que estaban haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios para hacer retornar a un pueblo judío que Dios los esparció contra la voluntad de Dios, porque el retorno de ellos sería si es que ellos mirasen al Mesías, al que traspasaron, y lo hicieran volver con arrepentimiento. Dios mismo los hubiera traído, pero no. Hoy día, si Israel hubiese vuelto por arrepentimiento, sería la nación más grande que predica del Mesías. Desde 1948 se anunciara del Mesías y del Mesías y del Mesías allá. Allá nadie puede predicar del Mesías. Si tú quieres ir a ser un ciudadano allá y vivir en Israel y tener la nacionalidad, tú tienes que negar al Mesías. Es una de las condiciones para vivir allá. No hay libertad religiosa en el sentido para el cristianismo. Eso está claro y quiero que lo tengan bien clarito. Ahora, esta familia que le voy a presentar en la otra foto, la familia Rothschild, es una familia bastante millonaria. Desde años son los hombres más grandes en cuanto a la economía de Estados Unidos. Y dice lo siguiente: los Rothschild ayudaron a establecer infraestructuras, viñedos, escuelas y prensa y ¿qué más? Y prensa hebrea moderna, pero sin visión mesiánica. Ellos no tenían nada que ver con Jesucristo, ni enfocados en nada. Su regreso es antibíblico, no cumple con la característica que Dios estableció, y no se arrepintieron de su pecado por volver. Claro, déjenme decirles una cosa. ¿Se acuerdan ustedes que una vez Dios dijo y dio una orden diciendo lo siguiente: esparcidos, multiplicados, llenar la tierra? ¿Quién contradijo a la orden de Dios? Nimrod, que dijo: hagamos una ciudad y una torre para no ser esparcidos de la tierra. Por eso es que a Nimrod se le conoce como el primer hombre poderoso en la tierra, pero no poderoso por hacer hecho algo bueno, sino por estar en contra de lo que Dios estableció. Dios nunca quiso, ni fue su plan, establecer ciudades allí, sino que se esparzan y vivan. Y él fue el primer constructor de la ciudad, el cual dijo: hagamos una torre para no esparcirnos. Y déjenme decirles que cuando Dios da una orden se debe cumplir. Israel fue esparcido por causa de su pecado y solo regresaría, pero si aceptaba al Mesías, porque era la condición que Dios haría para que su pueblo retorne una vez más. Y yo les voy a decir una cosa a todos mis hermanos que creen que el estado de Israel allá es el estado que Dios lo trajo y que cumplió una profecía, y que supuestamente cuando vengan los de Jerusalén allá, ya entonces se estará cumpliendo una profecía. Yo voy a decirles una cosa. ¿Saben por qué he tocado este tema? Porque hay un peligro tremendo. Si tenemos esa creencia, hay un peligro tremendo. Ustedes no saben la doctrina que se armó con respecto a Jerusalén y a su retorno, y que mucha gente evangélica está queriendo ver el cumplimiento de una profecía en Israel, y los ojos del mundo tienen que estar en Israel y en la construcción del tercer templo, y que el regreso del pueblo de Dios, y que Dios tiene un plan con ese pueblo, cuando nuestra verdadera visión
nos volvieron a otro lado. Las profecías no se van a cumplir de Apocalipsis y de Daniel allá. Las profecías están direccionadas a otro lugar. Es al Vaticano y a los Estados Unidos donde tenemos que mirar. No a Israel, ellos no regresaron por la voluntad de Dios, ni por cumplir la condición de regreso. Ellos regresaron porque fueron financiados por un estado, para un estado político y sionista. Ahora, vayan conmigo a Moses Montefiore, personaje también multimillonario, otro millonario británico que impulsó la colonización judía. Dice lo siguiente: este personaje compró tierras cerca de Jerusalén e impulsó la presencia judía en Palestina. Fue un filántropo muy activo, que dice, pero no religioso. ¿Se dan cuenta ustedes todo lo que está pasando, hermanos, ahí? Ahora, noten la opinión de David. Ven en la otra imagen, escuchen lo que él dijo. Ese fue el primer ministro de Israel cuando volvieron los judíos allá a Israel y se establecieron. El primer ministro de Israel dijo lo siguiente cuando retornaron en ese año, en el año de 1948, 1947. Escuchen lo que él dijo: el Estado de Israel no será gobernado por la Biblia, sino por la democracia. ¿Qué? ¿Cómo es que regresan de Israel? ¿Cómo es que regresan de las naciones? Se establecen allá en la tierra y dice el primer ministro, a partir de su regreso, va a decir: el Estado de Israel no será gobernado por la Biblia, porque nunca fue la intención de que sea gobernado por la Biblia de su regreso. Fue un Estado político. Esa es la intención, un Estado político, no un Estado para ser regido por la Biblia, hermanos. No se dejen engañar por esa cantidad de hombres que salen puestos una kipa en la cabeza, enseñan a la gente a mirar a Israel. Ese Israel de allí no es el Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia es otro y lo vamos a estudiar en la tarde. Ese es el verdadero Israel, no una nación que volvió por financiamiento de banqueros, financiamiento de sionistas y de gente millonaria con intereses de crear un estado político. Y aquí la propia declaración de David, ven, el primer ministro de Israel después del retorno, él fue bien claro en decirlo. Los que no son claros somos los cristianos que entendemos y mandan plata para allá. Hermano mío, de verdad, hay mucha gente dentro del evangelio mandando dinero a Israel y ellos piensan que Israel es un pueblo de la Biblia y ese Israel de ahora es un estado político, no es un estado que tiene que ver con religión o con cumplir profecías o que se arrepintieron de su pecado. Díganme ustedes, si se hubieran arrepentido de su pecado, el estado de Israel entonces sería gobernado por la Biblia o no? Sí, porque están arrepentidos. Pero se dan cuenta que después que ellos regresan, David, él dijo: el estado de Israel no será gobernado por la Biblia. Punto, se acabó. Vamos a ir a la otra imagen. El regreso a la tierra, ¿sí?, no fue por profecía, sino por la ONU y banqueros, ¿qué cosa? Seculares. La ONU las trajo, impulsada por los sionistas que aportaron tanto dinero, formaron un estado político y banqueros que hicieron eso. La Asamblea General decide la partición de Palestina en un estado judío y otro árabe. Esto dijo las Naciones Unidas en una resolución en 1947. Y un año después los judíos regresaron a su tierra, felices y contentos, a un estado político creado. ¿Quién estaría detrás de todo esto? ¿Quién esperaba esto? Hermanos, ustedes saben que a Satanás le placía que ellos regresen, porque si Israel regresaba para allá, las doctrinas de la Biblia tendrían que cambiar de una manera drástica. Y el dispensacionalismo, doctrina hereje del siglo XIX, del siglo XX, está centrada en las profecías de Israel, algo que no cumple absolutamente nada. Millones de personas
Están confundidas en el mundo pensando que Israel es un estado bíblico. Y no lo es por ningún lado. ¿Saben por qué les digo que no es por ningún lado? ¿Quieren que les diga cómo es Israel ahora en el presente? Porque así fue antes también de regresar. Y cuando regresaron, no es un pueblo arrepentido, no tiene a Dios como Dios de la Biblia. No es que Israel es la ciudad santa, es que Jerusalén la ciudad de Dios. Hermanos míos, miren la siguiente imagen que les voy a mostrar. No quiero decepcionarlos a nadie. Esto se hace allá en Jerusalén. Esto no te lo cuentan los hermanos que te hablan de la santidad de Israel. No te lo cuentan. ¿Qué dice? Escucha bien, los judíos regresaron. Los judíos dicen que regresaron, no regresaron a Dios, sino al nacionalismo. ¿A dónde regresaron? Mira lo que dijo el reconocido rabino Yehoshua Levi. Escucha lo que él dijo. El retorno a la tierra de Israel sin arrepentimiento es una violación de la voluntad divina. No es muy difícil darnos cuenta de esto. Ahora, noten la siguiente imagen que me impresiona para todos aquellos que piensan que Israel es el pueblo de la Biblia y que Dios está ahí, que es la tierra santa. Tel Aviv es la capital mundial del orgullo gay. ¿Tú no lo sabías? Tel Aviv es una de las ciudades más grandes, de Israel, de los judíos. Y es la capital mundial del orgullo gay. ¿De qué arrepentimiento me están hablando? ¿Qué pueblo santo me están hablando? Ay, dirá la gente, está en contra de Israel, del pueblo de Dios. No, yo no estoy en contra de Israel, del pueblo de Dios. Yo estoy a favor del Israel, del pueblo de Dios. Pero Israel del pueblo de Dios no es es otro, es algo que la Biblia dice. Miren lo que dice. Tel Aviv ha sido descrita como una de las ciudades más amigables con la comunidad LGTB del mundo. Ustedes saben lo que significa eso. Sus desfiles del orgullo, obviamente del orgullo gay, trae, ¿qué cosa? A más de 250,000 personas cada año. ¿Cómo están los judíos ahora? Desfilando en las pasarelas. ¿Sí? ¡Ay! Nosotros enviando el dinero a Israel. ¿Para qué? ¿Para promover desfiles gays? ¿Para llamarlo la capital del orgullo gay? Yo no tengo nada en contra de una persona gay, no tengo nada en contra de la persona. De la persona nadie debe tener en contra. No quiero que me saquen las palabras de contexto. No soy un homofóbico. Sí, pero estoy en contra del pecado. Sí. ¿Sí me explico, verdad? Pero déjenme decirles que esto lo puedo decir que pase en ciudades que son ateas, en ciudades que nunca conocieron a Dios, pero no en un pueblo que dice que está cumpliendo una profecía. No está cumpliendo nada. Y esto, ahí está la fuente para que ustedes mismos lo verifiquen. No es un invento mío, no es una conspiración. Es algo que se hace cada año. Es que Israel es la ciudad santa. Vamos a ver un poquito, hablar de esta ciudad que es Tel Aviv. Es una ciudad grande, hermanos. Tel Aviv es la segunda ciudad más grande de Israel. ¿Después de quién? Después de Jerusalén. Considerada el centro cultural, económico y liberal del país. Fue fundada en 1909 como un barrio moderno cerca de la antigua ciudad portuaria de Jaffa. ¿Están conociendo un poquito? Conocida por ser una ciudad liberal. Mucha plata, sí, claro. Miren cómo es las noches allá en esa ciudad. Cómo es la vida nocturna. Léanlo. La vida nocturna, el ambiente liberal. Tel Aviv es conocida por su vibrante vida nocturna. Bares abiertos hasta tarde, playas, nudistas, turismo sin restricciones. ¿Qué cosa? Si usted, ¿qué cree la religión les importa? ¿Qué cree la Biblia les importa? Los bares debe haber en un lugar donde no conocen a Dios.
Y la gente le llama allá, es que es allá el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no ha reconocido al Mesías. Y el que no reconoce al Mesías, ¿cómo puede ser pueblo de Dios? El pueblo de Dios no hace desfiles de pasarelas promoviendo el sodomismo. Pero es que yo me quiero ir a la tierra santa, que es Jerusalén. La tierra santa de Jerusalén. Vamos a ver a Jerusalén un poquito. Jerusalén, ahí está, mírenlo. Desfile a pesar del rechazo religioso, que es porque es estricto ahí, supuestamente ahí están los hombres más estrictos, pero ¿a quién le importa? Miles marchan en el desfile del orgullo. ¿De cuál orgullo? Sí, en Jerusalén, bajo estricta seguridad. En una ciudad donde las tensiones con sectores religiosos son, ¿qué cosa? Fuertes. Créanme que en Jerusalén se encuentran los rabinos más estrictos. Pero ¿saben qué? Ellos son muy buenos para condenar al cristianismo, pero no pueden frenar lo que en esa ciudad pasa. Desfilan allí liberalmente cada año cientos y cientos y miles de personas que promueven el sodomismo. Y nosotros, ¿qué decimos? Ay, los judíos, la ciudad, pobrecito que hablen el mal de ellos, Dios les saca las tripas como le sacó allá al que en vida fue gobernador de Venezuela. Pobrecito con hablar. Hermanos míos, miren, quiero ir a la otra página. Esto es terrible y asombroso. El gobierno de Israel, ¿qué cosa dice? Apoya los eventos LGTB. Podríamos decir que el único que puede apoyar eso tiene que ser un gobierno político, no un gobierno eclesiástico. Ahora, miren, quiero presentarles ahí al gobierno de Israel, al pueblo santo, para miles de personas. Esto es lo que pasa allá. ¿Sí? Israel es una democracia vibrante que protege los derechos LGTB. Las ciudades israelíes acogen desfiles del orgullo, ¿qué cosa? Y otros eventos. Un pueblo arrepentido, ¿verdad? Cumpliendo una profecía, ¿verdad? ¿O será un pueblo? ¿O será que hay una trampa del enemigo allí haciendo creer lo que no es, para entrampar a los incautos, para cumplir una profecía que en realidad nada tiene que ver con la Biblia? ¿Saben, hermanos? Miren la siguiente imagen de lo que pasa allá en Israel. ¿Qué cosa dice? El aborto es legal en Israel desde 1977. Ustedes saben que el año 1977 no es ayer. ¿Alguien acá hay del 77? Bueno, nosotros somos de la década de los 90, ¿verdad? ¿Hay del 77? ¿Hay de la década de los 70? Muy bien. Desde su época, cuando ustedes nacieron, Israel ya había legalizado el aborto allá, bajo el pretexto que no por todo se aborta, por ciertas cosas. Pero más adelante les voy a mostrar que solo fue un pretexto. Miren lo que dice esa página. El aborto es legal en Israel bajo ciertas condiciones desde 1977. Esa es una pantalla nada más. Las mujeres deben obtener aprobación de un comité médico, la cual aprueba el 98% de las solicitudes. O sea, todas las personas que van prácticamente diciendo que quieren abortar, solo el 2% le dicen que no. Y el 98% lo aprueban, sea o no sea el caso que ellos dijeron. O sea, fue pantalla. ¿Ah? Miren la otra imagen. En el 2020 se aprobaron 17.351 casos de aborto, de los que solicitaron 17.548 solicitudes de aborto. Prácticamente solo se le negaron a 197 personas de las 17.548. ¿Sí?
Hermanos míos, un pueblo tan pequeño, porque tiene 9 millones de habitantes, en el 2020, solo en el 2020, mataron a 17,351 personas. Ese es el pueblo por el cual mandas tu ofrenda. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo arrepentido que volvió de la diáspora por haberse arrepentido. Así o más claro. Alguien nos dirá: ustedes están en contra de Israel. No, no estoy en contra de Israel, porque ese no es el Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia es otro. Y yo también les voy a mostrar en la tarde las evidencias de eso. Voy a ir a la otra imagen. Un par más, solo 2 más. En el 2022 Israel amplió el caso al aborto. Al principio, al 97, al 1977 dijo: ay, pero por algunas condiciones, aunque lo aprobaron casi a todos. Ahora ampliaron en el 2022. Israel flexibilizó el acceso al aborto. Las mujeres podrán realizar con pastillas en contra de la salud pública, ¿sí? En centros de salud pública, perdón. Y ya no necesitan presentarse ante una trabajadora social, porque antes para abortar les evaluaban. Ahora ya no. Ya no necesitas tener una entrevista para ver si te aprueban o no te aprueban. ¿Cómo la ven? Díganme ustedes, ¿ese es el Israel de la Biblia? ¿Dónde deben estar ellos según la Biblia? ¿En su tierra? Fuera, donde Dios los expulsó en el 70. ¿Quién los trajo entonces? ¿De qué tierra santa me están hablando? Pero no podemos hablar de Israel. Te sacan los ojos por Israel. Lo que les estoy poniendo son documentos que existen y que todos ustedes pueden tener acceso. Son públicos. No lo he sacado del mercado negro. No, eso es tan público, hermano. Usted puede acceder. Sí, porque a veces me quiero: el jesuita saca información de 12. No, yo saco de todo, que es acceso. Solo hay que saber hacerlo. Hay que saber buscar. Hay que leer mucho. Ahora, escuchen lo que dice. Voy a leer la última foto. El aborto puede ser financiado por el Estado. No es que esa palabra puede, es financiado. Los abortos aprobados por el comité suelen estar cubiertos por los seguros médicos públicos, ¿sí? Son el HMO. Ahora, quiero decirles una cosa muy interesante. El propio gobierno aprobó y el propio gobierno te cubre los gastos para realizarlo tranquilamente. ¿Saben? Voy a parar aquí nomás, porque yo podría seguir hablándoles de los crímenes que cometen, de los genocidios que son en el presente. Y puedo desenmascarar todas las evidencias que hay de que ese pueblo no es el Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia no es eso. El pueblo de Dios no fue eso, nunca. Ese estado es un estado político, un estado genocida, que esto tenemos que saberlo nosotros. Ahora, hay un peligro de pensar que ese Israel es el pueblo de Dios. No lo es. Termino leyendo esta cita de Primera de Juan, el capítulo 4, el verso es el verso 3. Primera de Juan 4, 3. ¿Quieren que lo lea? Escuchen lo fuerte que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo le llama la Biblia al pueblo que desprecia al Mesías y a la gente que desprecia al Mesías? Que tiene el espíritu del anticristo. ¿Cómo es posible que la Biblia diga: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios? Les pregunto, ¿Israel cree que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué Jesucristo? Ese es un falso Mesías. Ese está en el infierno ardiendo en excremento. ¿Leyeron, verdad? Muy bien. ¿Cómo le vas a llamar pueblo de Dios cuando Dios no le llama pueblo de Dios? ¿Quién es el Israel entonces, pastor? ¿Dónde está el Israel ahora? Es un tema que vamos a tocar en la tarde, hermanos. Pero que Dios nos ayude.
Hoy hemos entendido la tierra que Dios le dio a los judíos, a Israel, a su descendencia de Abraham. ¿Qué les pasaría si ellos pecarían? ¿Cuál sería la condición para regresar? Y hemos visto que los que regresaron no cumplen las profecías absolutamente ni las condiciones bíblicas. Que Dios nos ayude a que podamos entender todas las profecías bíblicas, pero el punto principal que sea desde la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén.